buenas tardes a todos. Continuamos con la historia de Estados Unidos. Entonces, el día de ayer nos quedamos en que pues se habían expandido, ¿no? Hacia el oeste, habían anexado básicamente todo lo que era el norte de México, lo que es Oregon y Washington el día de hoy, que se expandieron a Hawái, etcétera, etcétera. Pero poquito antes de eso, como también ya lo había mencionado, había una diferencia económica y cultural acerca de lo que era la esclavitud. Y básicamente desde el inicio de Estados Unidos se forman dos economías paralelas. En el norte, como el clima no permitía el cultivo de tabaco, de té y de algodón, se dedicaban más a la industria. Y en el norte era donde se encontraban y todavía se encuentran los centros urbanos más grandes, seas en Nueva York, Boston, Filadelfia, etcétera. Perdón. Mientras que en el sur, pues era una economía basada en plantaciones, precisamente en esos tipo de cosechas. La mano de obra barata del norte eran migrantes irlandeses, migrantes italianos más adelante. En el sur, pues eran esclavos. Y esta diferencia cultural existe desde el inicio. Básicamente, de los fundadores, más de la mitad tenían esclavos. Más de la mitad, pues eran del sur. Por ejemplo, Washington y Jefferson eran de Virginia y ellos tenían esclavos y tenían plantaciones. Entonces, en la Constitución se establecía, por ejemplo, que el comercio exterior de esclavos terminaría a inicios del siglo XIX. También se estipuló que por concepto del censo, ya ven que se tienen que contar las personas para determinar la cantidad de representantes que existirían en algún distrito para elegir a un representante. No se tomaría en cuenta la población esclava más que tres quintas partes de una persona, porque había lugares donde había más personas esclavas de color que blancos. Entonces, todas estas instancias estaban en la Constitución y existía esa fricción entre las dos facciones. Entonces, básicamente, por razones políticas, por razones económicas, la gente del norte se oponía a la esclavitud y por razones económicas y razones políticas, la gente del sur apoyaba apoyaba la esclavitud, perdón, por lo mismo de que pues era su negocio, ¿no? Era de lo que vivían. Entonces, pues sí, había gente pobre blanca en el sur, había no todo mundo tenía esclavos, porque tener un esclavo, pues básicamente era caro. El costo de un esclavo es aproximadamente de 30,000 a 50,000 dólares del dinero del día de hoy. Así que no era cualquier cosa, siendo los hombres jóvenes los más caros, siendo los ancianos y los niños los más baratos. Este, y pues básicamente existía esa fricción porque pues había esclavos que se escapaban al norte y exigían pues que se regresaran porque eran propiedad. Entonces muchos estados los regresaban, otros estados no.
y empezó a haber esa disputa y hubo varios compromisos de dónde se permite la esclavitud, dónde no se permite la esclavitud, si una persona podía comprar su libertad o no, si el patrón podía liberar a los esclavos, etcétera, 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 ¿no? Entonces existen estas controversias y pues básicamente, como platicamos la vez pasada, este, buenas tardes, la extensión territorial de Estados Unidos es problemática en el sentido de que pues los estados del sur querían expandir la esclavitud y los estados del norte querían que la esclavitud se mantuviera a raya o ya no expandirla. Entonces, cada vez que se adquiría un territorio nuevo, era un debate de si iba a ser un territorio esclavista o un territorio libre. Entonces, esa controversia pues continuó y continuó y continuó. Se platicaron acerca de varios compromisos que vamos a explorar ahorita, pero al final pues fueron fracasando. Entonces, aquí pues la raza tiene mucho que ver, porque las únicas personas que se les podía hacer esclavos para siempre eran a las personas de África que fueran consideradas negroides. Había servitud irlandesa, donde básicamente, como les comentaba en lecciones anteriores, juraban trabajar 5 años, 10 años para que se los trajeran y ya pasando ese tiempo y acabándole de pagar al patrón, pues ya eran libres y se podían ir y ya podían hacer lo que quieran. A los esclavos no. Era un componente racial muy fuerte porque la ley dictaminaba que cualquier persona que tuviera una sola gota de sangre africana sería considerado africano y podía ser esclavizado. Entonces, muchas personas de color, por ejemplo, que eran del norte, si viajaban al sur por alguna razón, legalmente los podían secuestrar y los podían vender. Hay una película que se llama 12 años esclavo, 12 Years a Slave, que se trata básicamente de eso. Hay otra situación donde hay una niña que ustedes la ven y dicen que es una niña blanca, pero nació de la esclavitud, pero nació de la esclavitud al punto de que dentro de su genoma, pues hay sangre africana, pero tiene apariencia blanca, ¿no? Su fisionomía es blanca, pero aún así es esclava, porque según la ley, con una sola gota de sangre africana ya la persona es considerada, negra. Entonces, eso les permitía, pues, que fuera así. Ahora, y se preguntarán cómo resulta eso. Pues básicamente por abuso, porque como les decía anteriormente, los esclavos, ya después que se prohibió la traída de esclavos de África en 1808, porque también los buques británicos como que no permitían la entrada, ya platicamos acerca de eso también, y de que la Gran Bretaña pues también en ese tiempo andaba aboliendo la esclavitud. Pero bueno, de todas maneras se había puesto una fecha de caducidad en la Constitución de Estados Unidos. Había criaderos de esclavos. Entonces tenían un semental y forzaban a mujeres a embarazarse, pero también los patrones, por usar eufemismos, se echaban una plumita al aire con la esclava. Y la esclava pues no tenía opción. Se les forzaba a. Entonces, pues había esclavos que eran pues güeros
que sí tenían ciertas facciones blancas o ciertas facciones africanas, pero pues ya más agüeros, y que básicamente los vendían y pues les pasaba lo mismo a las mujeres y por eso también iban perdiendo ciertas facciones africanas, pero seguían siendo esclavos. Entonces, por eso les digo que aquí se saben distinguir con ojo de águila cuando alguien no es 100% entre comillas blanco, porque básicamente la blanquitud está muy ah, fundamentada, ¿sí? Mientras que en Latinoamérica, ya con que tenga los pelitos medios castaños y los ojos claros, ya decimos que es güerito, güerita. Aquí no. Y esta es la razón. Aquí Porque debe de ser básicamente, completo. sí, porque básicamente aquí han tenido ojo de águila por esa misma razón. Ah, muchas de las veces a los esclavos más claritos, que obviamente eran hijos del patrón, los mantenían en la casa. Se les llamaba que los negros de caseros. Entonces ellos los ponían de sirvientas, de cocineras o de mayordomos dentro de la casa. Les daban un papel mejor. No necesariamente mejor, pero un poquito menos maltratados. Este, los capataces en las plantaciones, pues era la gente pobre blanca, mal pagados, pero capataces y al fin y al cabo. Y pues básicamente existía ese intercambio y ese tráfico de personas. O sea, ustedes podían ir a la plaza de la ciudad y cada domingo había subasta de esclavos. Se compraban uno o vendían uno. Entonces, como les digo también a los niños, pues los criaba la mujer al año, ya que podían medio hacer algo, los ponían a hacer algo. Si veían que estaban medio defectuosos o no los querían, los usaban de carnada para cazar cocodrilos o de pesca, y no muertos, vivos. Este, entonces, pues era una situación fea, difícil. ¿Y las mamás permitían o así se los quitaban sus No, hijos? pues, ¿qué podían hacer ellas? O sea, Mm. son propiedad. Es como decir que le quito el becerro a la vaca. ¿Qué va a hacer la vaca? Tengo que me denuncie. Era lo mismo. Otra cosa que les hacían, pues básicamente no les enseñaban a hablar bien, nada más les enseñaban lo básico. Y de ahí salió el fenómeno lingüístico que hoy conocemos como el dialecto afroamericano, que básicamente evoluciona de eso, porque básicamente a propósito, pues los mantenían ignorantes. Era ilegal que una persona esclava aprendiera a leer y escribir. Mm. No les enseñaban a hablar bien, les imponían la religión, pero la Biblia que les daban, de la que les leían, estaba específicamente diseñada para enfatizar su papel de ellos como esclavos. Entonces, pues básicamente era un complejo industrial, político y filosófico para mantener esta gente oprimida. Ya le puedo cambiar. Uy, perdón. Entonces, los encontramos en los campos, los encontramos en las maquilas, en el sur. Y básicamente son desechables hasta el punto donde ya no tienen ningún uso. Hay algunos que sí los dejan llegar a una edad más grande porque tienen cierta utilidad como nanas o como, qué sé yo, sirvientes adentro, y los que no, pues simplemente llegan a cierta edad, se lastiman o qué sé yo y los dejan morir. ¿Y eso fue Entonces, como en el siglo XIX, maestro? ¿17? no, pues esto de la esclavitud empieza desde que empiezan las 13 colonias y no termina hasta mediados del siglo XIX.
Oh, Este, entonces estamos hablando de que ya era ilegal traer, por ejemplo, esclavos de África, pero aún así había tráfico de esclavos de África, porque los portugueses continuaron con la esclavitud o con la captura de esclavos hasta básicamente casi finales del siglo XIX. O sea que los portugueses aquí tienen mucha culpa también en esto. yo creo que no Este, los han de querer los africanos. pues hay resentimientos también hacia los árabes, porque básicamente en la cadena de esclavitud había guerras internas entre los grupos en África. Entonces los secuestraban y se los vendían a los árabes. Mm, Y los árabes en torno se los vendían a los portugueses. Y los portugueses en torno se los vendían a los ingleses o a los españoles y ya después a los estadounidenses. Cuando se abole la esclavitud, pierden al cliente inglés, pierden al cliente español, pierden al cliente francés, entonces nada más les queda el cliente estadounidense. mm, Ya después se prohíbe la traída de esclavitud. esclavos de África, pero todavía hay tráfico ilegal, o sea que de todas maneras. ¿Cómo van a saber que si sí o que sí no? Y de todas maneras, pues siempre hay corrupción en todos lados. Sabemos que eso es pan de cada día. Ratificar es cuando todos estamos de acuerdo. Entonces, básicamente se genera el concepto de raza por culpa de los portugueses, porque pues es para el negocio de el tráfico de esclavos. Como les digo, aquí en Estados Unidos, cualquier persona con una gota de africano se le consideraba africano. Todavía hay algo que se llama en inglés blood quantum o cantidad de sangre, y eso lo usan mucho para cuantificar lo nativo, lo nativo. Pero eso también fue hecho para beneficiar a la gente blanca. Ya cuando hablemos de los nativos, vamos a entrar a más detalle a la regla del un dieciseisavo, donde básicamente si puede uno comprobar que es un dieciseisavo de X tribu, ya se considera parte de esa tribu y el Buenas gobierno tardes. federal, buenas tardes, y el gobierno federal lo reconoce como parte de esa tribu, pero eso es este plan con maña. Igualmente, para esto, aunque si fuera la tatarabuela, si se descubría que alguien tenía un ancestro así de lejano africano, pues se les consideraba africanos y se les podía esclavizar. Entonces, como les digo, aquí la raza es Muy muy, importante. muy importante entre comillas. Sí. Maestro, ¿y qué pasa si una mujer güera le gustaba a un moreno? No, eso era súper prohibido, súper tabú, y pues lo mataban a él. ¿O si un esclavo abusaba de una güera? No, pues lo hacían pedazos. Oh, Este, y eso no era visto, pero de todas maneras, pues sí era algo ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Sí, pues o sea que algo súper inaceptable, pues lo hacen pedazos, lo matan, lo linchan. Y eso era muy común. Después de la esclavitud, eso ahorita lo vamos a ver más adelante, pues es muy común, pero no, eso es impensable. No creo. No como una ocurrencia así, no. Lo que era común era la violación del patrón a las esclavas, es así. Pero de que un esclavo abusara a una hija del patrón, eso era casi imposible, porque básicamente estaban súper aislados. Y las mujeres blancas ni de broma se arrimaban a los campos. mm,
Igualmente, los sirvientes de color, pues no vivían en la casa, trabajaban en la casa, pero no dormían en la casa. Igual con los demás. Nomás en la mañana, pues se iban al trabajo del hogar, no al campo. Y nunca se les dio como una recompensa ya después a todos esos que por su obra, su trabajo, estaban haciendo rico al patrón. No, nada, pues son esclavos, son como animales, igualmente como les digo. A una vaca no le vamos a dar sueldo por dar leche. A un chivo no le vamos a dar To- compensación. Todavía no estaban los derechos para que les ayudaran, la ONU y todo eso. No, es que esto no, nada de eso existe. Entonces eran como animales, el que agarra, agarró, secuestraban, vendían y todo. Sí, pues, o sea, el simple hecho de utilizar a un niño como carnada, pues ya no lo dice todo. Mm, Aquí no hay derechos de nada para nadie que no sea blanco. Y aún así, los únicos con derechos eran los hombres. Las mujeres tampoco tenían derecho. Ah, pues no, casi no. Ni a votar. Entonces las mujeres blancas, por ejemplo, eran propiedad, pero eran otro tipo de propiedad. No al nivel de propiedad de una mujer negra o de un hombre negro, pero eran propiedad. Entonces, ese ángulo también lo vamos a explorar cuando hablemos de las mujeres, porque les digo, la historia la estamos segmentando en partes Guerreros. dependiendo del grupo que lo afecta, para tener Ujú. un concepto más global. ¿Y qué es distriales, maestro? Propósitos distriales. ¿Qué es qué, perdón? Propósitos distriales, dice, distriales. O Distrital, distritales, perdón. de distrito. Acuérdense pues que en la Constitución se establece que debe haber un representante por cada cierto número de personas. Entonces, para no contar los lugares donde la mayoría son esclavos, se reduce el valor de la persona esclava. Porque como les comentaba al principio, había distritos o había condados donde había más esclavos que blancos, porque los blancos eran los patrones, los dueños de las haciendas, entonces eran poquitos. Entonces habría, supongamos, 50 blancos y unos 200, 300 esclavos que eran los que mantenían la plantación. No, 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 no. No, no. No. A ellos se les daba las obras. Entonces, sí, Maestro, sí. por eso yo he escuchado personas así que comentan que todavía a los morenitos les dicen que son esclavos. Ven a ellos y todavía les ponen ese nombre. No, pues ese racismo todavía que sigue, o sea, es parte de lo que les Bueno, comentaba la otra vez, de que no porque cambie la ley cambia la actitud de la gente. Y existe todavía ese racismo y existe un resentimiento. Ahorita lo vamos a explorar un poquito más a detalle, pero básicamente esa actitud no ha cambiado en estos 300 y pico de años. Entonces, a la pregunta que me hacían de la comida, pues básicamente supongamos que destazan un puerco. Al patrón, pues va la carne. A los esclavos les dan las tripas, les dan el hígado, les dan los riñones, las la partes cabeza, que no, no, ni la cabeza. era buena la cabeza. Este, las partes que no son deseadas, las patas, cosas que no son deseadas. Entonces, mucha de la cocina afroamericana moderna se deriva básicamente de eso. Ellos tienen un platillo que se llama que chiclets, algo así, o chidlets, algo así, que básicamente pues es intestino de puerco frito en manteca. Este, Nosotros pues no comemos eso, nos comemos los de res, los de chivo a lo mejor, pero no de puerco. Ellos pues tenían que comer lo que les daban y eran comidas altas en calorías porque pues su trabajo era duro.
tenían que hacer trabajo duro, entonces pues tenían que comer comidas altas en calorías. Entonces también el problema de salud que tienen hoy en día se deriva también de eso, de que eran criados como animales de carga y la dieta ancestral pues era de ese tipo. Entonces las personas de color por eso son más propensas a muchas enfermedades, por la selección genética y por la dieta. Lo que pasaba era de que a veces una persona tenía un esclavo y lo rentaba. Entonces, como les digo, cualquier persona podía comprar uno y costaban entre 30,000 y 50,000 dólares dependiendo el género y la edad. Entonces había gente también que tenía esos esclavos que los compraba y los rentaba o los mandaba a trabajar y el sueldo del esclavo pues, se lo pagaban al dueño. Entonces era una inversión entre comillas también. Entonces, por ejemplo, una mujer viuda podía comprar una esclava que la mandaba a trabajar a la casa del patrón y el patrón le pagaba a la viuda y así es como recibió el sueldo. Ya después esta viuda podía vender la esclava o lo que sea. Entonces, pues básicamente eran una comodidad. Era como vender, comprar un carro o cualquier otra cosa, rentar mano de obra, etcétera, etcétera. Como rentar una casa. Sí, pues como rentar una casa. Una pregunta, maestro, No, pero ¿los esclavos nunca recibían dinero? no, pues no, pues un esclavo ¿No? nunca Solo recibe nada. comida. Oh, Nada más lo mínimo para vivir, pero dinero no, jamás. ujú, ujú. Ropa, pues Gracias, nomás maestro. para, sí, nomás para cubrirles la piel. Comida lo suficiente para trabajar, o sea, como les digo, no tenían mucho valor, o no mucho valor, mucha buen tratamiento. Ujú. Este, y es que el tema de la esclavitud fue tan grande que hizo que la misma religión se separara, porque en Estados Unidos pues, había una sola iglesia bautista, pero los bautistas del norte se oponían a la esclavitud y los bautistas del sur, pues de eso vivían. Entonces hubo una separación también religiosa, perdón, donde los sureños, este, decían que Dios les había dado el derecho de tener esclavos y les enseñaban pues a sus esclavos, les digo, o tenían su Biblia especial para esclavos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando oigan hablar que de Southern Baptist o Bautista del Sur, pues básicamente su origen es ese, ¿no? La preservación de la esclavitud. Y ahorita es la rama, entre comillas, conservadora de la religión estadounidense. Este, ya lo puedo cambiar. Sí, ¿Cuántos años duró más o menos la esclavitud, maestro? La esclavitud, unos 300 años aproximadamente. Atrás. Sí, nada. 3 generaciones, yo creo. Entonces, aquí ya les platiqué más o menos, ¿no? El contraste entre la economía del norte y la economía del sur. El norte era más de inmigrantes europeos. El norte era más de industria. Entonces era muy caro tener esclavos en una fábrica, no era rentable. Así que pues no les servía de nada la esclavitud. Llegaban irlandeses que trabajaban barato. Entonces pues no era necesario tener esclavos. Más aparte, tenían ideas un poquito más, entre comillas, de la ilustración también, porque muchos de los movimientos antiesclavistas pues venían del norte. En el sur también había, como les digo, hubo esa separación religiosa de los bautistas, más aparte los Quakers rechazaban la esclavitud,
cierta rama católica rechazaba la esclavitud, cierta rama luterana rechazaba la esclavitud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hubo esa separación religiosa también entre la doctrina del norte y la doctrina del sur. Muchos abolicionistas pues eran Quakers, eran ah, gente que se oponía desde el ángulo religioso. En cuanto al racismo, el racismo era igual. Tanto en el norte como en el sur, el racismo era igual. En cuanto considerar una persona de descendencia africana como una persona al 100%, el norte era igual de racista. Pero no estaban de acuerdo con la esclavitud porque también la veían como una competencia desleal contra la mano de obra barata blanca. Cuando hablemos de los irlandeses, vamos a hablar de cómo se blanquearon con el tiempo, pero básicamente en este momento, pues ya básicamente se estaban incorporando un poquito a la sociedad y pues se consideraba como una competencia desleal, ¿no? Porque pues al irlandés le pagamos un centavo al día, mientras que al esclavo nada más le damos tripas de puerco y una ración de hojas de no sé qué hierba y ya con eso, entonces pues lo consideraban también como una competencia que no era pareja. Entonces la oposición del norte tenía ciertas bases religiosas, tenía ciertas bases económicas, pero eso no los libraba tampoco del racismo. Entonces comienza, como les digo, a haber una serie de compromisos. Hablamos la vez pasada de la compra de los territorios de Luisiana, que básicamente incrementó al doble el territorio de Estados Unidos. Y pues básicamente de ese territorio se iban a empezar a incorporar estados nuevos. Entonces el primer compromiso fue el compromiso de Missouri de 1820, donde básicamente se establece una línea donde de aquí para abajo puede haber esclavos y de aquí para arriba no puede haber esclavos excepto por Missouri. Por eso se llama el compromiso de Missouri. Porque Missouri se admite como estado esclavista, pero de la línea esta para abajo serían esclavistas, de la línea esta para arriba serían libres, y excepto por Missouri. Entonces, sabemos que más adelante se fueron adquiriendo más territorios y que básicamente esta línea no iba a funcionar. Me voy a adelantar un poquito. Si vemos la línea amarilla, si vemos la línea amarilla, vemos que pasa al norte de Texas, por ejemplo. Si se acuerdan, Texas reclamaba todo este territorio de aquí, toda esta panza, esto. Entonces, si se hubiera respetado el compromiso de Missouri, pues básicamente Texas técnicamente hubiera quedado al norte de esta línea y pues no hubiera entrado como un estado este, esclavista. Entonces, por eso, en cierta parte, dejó estos territorios y pues logró que el copete pues fuera parte esclavista. Ahora, entra el problema de California, porque California, la mitad sí, la mitad no. Pero California entra básicamente con esta forma que tiene actualmente. Y California entra como estado libre. Entonces empieza a haber problemas con la anexión de estos nuevos estados y con la anexión de territorios. ¿Sí? Muy bien.
Entonces, se llegan los problemas, porque como les comentaba anteriormente, pues los esclavistas quieren expandir su territorio, los estados libres no quieren que se expanda la esclavitud. Cuando se llega el intercambio de tierras con México, Texas pues cede esos territorios para que se convierta en un estado esclavista, porque pues ese era el propósito, ¿no? Desde un principio la separación de México era para conservar los esclavos, así que su anexión a Estados Unidos es para conservar a los esclavos. En el caso de California, como les mencionaba en la lección anterior, los que llegaban a California eran gente del norte, era gente de Massachusetts, de Pensilvania, y los que llegaban a Texas eran gente de Luisiana, de Tennessee, de Virginia, etcétera. Entonces las ideas que traían pues eran diferentes. Entonces cuando California se anexa a Estados Unidos, California se anexa como estado libre y Texas se anexa como estado esclavista. Entonces eso genera un desbalance, porque también Oregon se anexa como estado libre. Entonces a los estados esclavistas pues no les parece porque van perdiendo ese balance y quieren reorganizar el territorio. Entonces se intenta anexar Arizona y Nuevo México o el territorio de Nuevo México, pero no se le permite porque no tiene la población blanca necesaria. Ay, perdón. Entonces, hay trabas y empieza a haber un desbalance y fricciones entre básicamente las dos facciones. Entonces, como vieron en el mapa anterior, pues la anexión de California pues viola el compromiso de 1820, porque básicamente el sur de California debería ser esclavista y el norte de California no. Pero como California su forma es de abarcar toda la costa y no fue dividido, pues no se sigue el compromiso. Y es que desde un principio, se trató pues de dividir California por lo menos en tres, pero no quisieron las gentes de aquí, porque pues querían acaparar toda la sierra, porque, como les mencionaba en la lección pasada, en la sierra pues habían encontrado oro y pensaban que ese oro estaba en todas partes de la sierra, entonces querían tener lo más de la sierra posible. Ahora en realidad no había tanto oro, simplemente pues fue una vena que se secó rápido, y California lo que hizo fue más que nada fama. Entonces hay un dicho que hizo más el que vendía picos y palas que el que fue a encontrar oro. Entonces California se hizo rico de pura fama y se hizo grande de pura fama, lo cual, como les digo, viola ese compromiso de 1820. ¿Sí? Entonces, Profesor, sí, ¿qué tiempo había oro en California, no? sí había oro, pero no era tanto. O sea que se imaginaban que iba a haber cantidades grandes de que era nomás de rascar el suelo y sacar el oro, pero no fue así. De que sí hubo una cantidad significativa, la hubo, pero se terminó rápido, la extrajeron pronto. Pues yo entendía porque los trabajos eran para sacar oro más que nada, ¿no? Contrataban gente para eso. Ah, no era contrato, más bien la gente compraba un pedazo de cerro. Oh, ya, 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 sí, sí, sí. Entonces era con la ilusión de que mi pedazo de cerro es donde iba a encontrar yo riqueza y no. Entonces, Era muy significativo sí, el encontrarlo. sí. O sea, no, porque sí se imaginaban, pues, o sea, era venir a buscar fortuna a California. Y pues, Y pues no era algo común. O sea, por eso les digo que se hizo más rico el que vendía los picos y las palas que el que venía en busca de oro.
Eh, y ya después también les voy a hablar de los problemas que existieron pues también con esos terrenos. Pero básicamente ya notaron que con la anexión de este territorio mexicano ah, era problemático porque básicamente la mayoría del territorio pues caía por debajo de la línea del compromiso. Y como les digo, California no se quiso dividir por lo mismo de mantener a la Sierra Nevada. El territorio de Nuevo México no se admitió como estado inmediatamente porque no había la suficiente gente blanca viviendo ahí. El territorio de Utah pues caía sobre el territorio o sobre el compromiso. Entonces tampoco este se podía admitir. Oregon y Washington cuando se admitieron pues también se admitieron como estados libres. Entonces, empezó a verse desbalance y ese descontento con los estados del sur. Ahí se me olvidó mencionar. Y por esta razón tenemos ahora el compromiso de 1850. Y el compromiso de 1850 también se va a echar a perder, ¿sí? Porque básicamente el balance de poder se va perdiendo en contra de los estados esclavistas. Entonces, ya también se ponía a elección popular y pues básicamente, como les decía, la mayoría de la población vivía en el norte y la mayoría de la población que se movía a los territorios nuevos o venía del norte o eran inmigrantes europeos y en Europa ya también se veía mal vista la esclavitud. Entonces, ahorita pues ya el sur salía perdiendo. Muy bien. Entonces ya para 1861 esta es la división del territorio. Entonces, en la gráfica de abajo, empieza de 1789, o sea, de recién la institución de la Constitución, la independencia, bla, bla, bla. Y empezamos a notar que en cuanto a cantidad, son mayoría estados esclavistas. Entonces, de los 13 estados, 8 son esclavistas, 5 son libres. Esos 5 siendo el norte. Para 1800 son 9 esclavistas, 8 libres. Para 1821 a 1846 vemos que es micha y micha. Ya para 1550, para 1858 son mayoría libres y para 1861 definitivamente son mayoría libres. Porque una vez más, con este compromiso de Missouri, pues no se permite que los estados más al norte sean esclavistas. Con el compromiso de 1850 se llega a tomarse de acuerdo de que ya se iba a haber una cooperación entre ambos lugares, etcétera, etcétera. Y de todas maneras, pues no hay ¿cómo se le llamaría eso? No hay un acuerdo político. Durante este tiempo también hay un fraccionamiento. Básicamente el Partido Demócrata domina. Y en este tiempo el Partido Demócrata es el Partido Conservador. La competencia del Partido Demócrata primero eran los Whigs, que era un partido antimigrante, anticatólico, que después se convirtió en los Know Nothing, que también era un partido antimigrante, un partido anticatólico, pero ellos fueron perdiendo espacio y ya después aparece el Partido Republicano, que era un partido pro negocio, antiesclavista. Entonces la plataforma del Partido Republicano era antiesclavista y eso preocupaba a los estados del sur. Entonces la plataforma era de abolición, no porque eran buenas gentes, sino porque una vez más lo veían como una competencia desleal
para los estados del norte. En el sur ya habían ocurrido varias revueltas de esclavos, también varias revueltas de personas antiesclavistas que terminaron pues básicamente en la ejecución de esas personas, pero ya la fuerza política antiesclavista estaba tomando forma y básicamente el dominio político ya venía más del norte, ¿sí? Porque una vez más, en el norte ya había más gente y para este momento había más estados libres que estados esclavistas. Entonces la plataforma de Lincoln en este sentido era este, de abolición. Igualmente Lincoln ya tenía récord de ser básicamente antipolítica demócrata en el sentido de que él se opuso a la guerra con México cuando era senador, y en este caso pues se opone a la esclavitud. Entonces básicamente el sur amenaza de que si Lincoln gana las elecciones, ellos se iban a separar de la Unión, porque básicamente la plataforma de Lincoln era esa, la de abolir la esclavitud. Y como les digo, el norte pues también estaba plagado por racismo. Lincoln era un abolicionista, pero su perspectiva no era humanitaria, era económica. Entonces él también decía que si fuera posible salvar la Unión, este, a costa de los afroamericanos, lo haría, pero pues eh, la presión política estaba de que pues se tenía que hacer algo acerca de la esclavitud. Lincoln gana y una de sus primeras cosas que hace es la proclamación de emancipación. En la proclamación de emancipación se declaran a todos los esclavos libres. Es una orden ejecutiva. Ya ven que estamos familiarizados con las órdenes ejecutivas. Entonces él dice que cualquier esclavo debajo de la línea Dixie-Mason va a ser libre. Y pues eso no les cae bien a los estados del sur. Igualmente él les informa que él no iba a empezar con la violencia y que si había violencia iba a ser porque los sureños la iban a empezar. Entonces, Carolina del Sur es el primer estado en separarse y decir ahí nos vemos. Y ya después el resto le siguen, siendo Texas, Alabama, Mississippi, Georgia, Luisiana y Carolina del Norte. Virginia se parte en dos, porque Virginia pues era solamente un solo estado, el estado de Virginia. Pero Virginia Occidental no quiere separarse de la Unión, así que se convierte en su estado y básicamente Virginia, lo que hoy conocemos como Virginia, pues se separa, ¿no? Aquí se convierten en los llamados estados fronterizos, donde Washington, D.C. está prácticamente allí entre Maryland y Virginia, y empieza a haber pues pleitos. El primer pleito o la primera batalla se dio en Fort Sumter, donde básicamente fue una agresión del sur hacia el norte, porque básicamente el ejército confederado ataca el fuerte Sumter, que pues no estaba muy bien vigilado, era más bien una bodega, y pues lo ganan fácilmente y eso les dio confianza, ¿no? Entonces se forman los Estados Confederados de Norteamérica, cuyo presidente era Jefferson Davis y cuyo general mayor era el general Lee, ¿sí?
Entonces, aquí es donde comienza pues básicamente los fregadazos, ¿sí? No, pues no es que tuviera dos gobiernos, sino que los estados del sur se separan de Estados Unidos y forman su propio país, los Estados Confederados de América, cuya capital era Alejandría en Virginia. Y los Estados Unidos de Norteamérica, o sea, el país original, pues su capital sigue siendo Washington, D.C. y pues es donde Abraham Lincoln es presidente. Entonces aquí se forma un país independiente o se busca pues que se mantenga independiente, porque como les mencionaba anteriormente, no hay una manera legal de que los estados se separen. Si se separan es por violencia o por cambios en la Constitución, pero en la Constitución actual pues no hay recurso para separarse. Entonces forman un gobierno independiente, declaran independencia y atacan al gobierno establecido, ¿no? De Estados Unidos. Entonces en el sur les llaman Yankees o les llaman la Unión y en el sur pues son los Confederados o la Confederación. Texas, pues se separa otra vez de Estados Unidos 20 años después por lo mismo, porque básicamente, acuérdense, se separa de México para mantener la esclavitud y consecuentemente se separa de Estados Unidos para mantener la esclavitud. Entonces, básicamente el problema aquí es conservar la esclavitud y que ellos quieren conservar la esclavitud. Entonces la agresión básicamente la comienza el sur, con el general Lee, y pues básicamente el norte pues ya estaba medio preparado, porque como les digo, Lincoln decía que él no iba a responder más que la agresión si lo agredían, pero que él no iba a iniciar el pleito, y pues básicamente el sur es quien lo empieza, y se toma este periodo de tiempo donde básicamente la Confederación pues se convierte en un país independiente, promulga su propia constitución y básicamente en sus documentos explícitamente establece que la razón de la guerra civil es para conservar la institución de la esclavitud. Durante este tiempo, a muchos esclavos se les forza a unirse al ejército confederado. En el norte, Lincoln les ofrece libertad, entonces también muchos esclavos que escaparon del sur se unen al ejército estadounidense y existe la llamada promesa de una mula y 40 acres, que pues no ocurre. Durante este tiempo también hay mucha gente que se está escapando, ya sea para el norte o O para México. México. Entonces se les llama que los trenes o los trenes de la noche o los trenes subterráneos, donde básicamente mucha gente se escapa, no solamente a los estados del norte, porque ya saben que con el compromiso de 1850, pues dicen que los tienen que regresar, sino que se escapan a Canadá, porque Gran Bretaña pues ya había hecho la esclavitud ilegal desde 1820 también, o se escapan a México, particularmente al estado de Coahuila. Entonces, esto ocurre en paralelo. Muy bien, pues ya les seguimos mañana. Que pasen muy buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Gracias. Hasta mañana.